el café nos despierta porque tiene propiedad despertativa. En realidad, la cafeína bloquea los receptores de adenosina. Eso genera un aumento de adrenalina y dopamina. Así es como se activa nuestro sistema nervioso. ¿Por qué el café nos quita el sueño? Bueno, alguien podría responder, pasa que el café tiene una propiedad despertadora. Y al escuchar esto podemos tener la impresión de que nos están tomando el pelo, ¿no? Porque decir eso en realidad no explica cómo actúa la cafeína en el cerebro. Simplemente parece que nos explican algo por el hecho de usar la palabra porque, pero en realidad están diciendo con otras palabras lo mismo que ya sabíamos que pasaba y que justamente queríamos entender con una explicación. Y por muy incómoda que sea una situación como esta, en psicología esto es lo que quizás pasa más a menudo de lo que pensamos. Pretendemos explicar algo describiendo eso mismo con otras palabras, lo cual no es una explicación en absoluto. Por ejemplo, decimos que alguien estudia mucho porque tiene una alta motivación para estudiar. Pero la motivación para estudiar ¿explica la conducta? ¿O no es más que el nombre sofisticado que le damos a la conducta de estudiar con frecuencia? En este video y el siguiente vamos a ver las ideas de Robert Cummings sobre la explicación en psicología, que es el tema de esta unidad 6. En este video vamos a repasar los puntos 1 a 5, donde Cummings plantea una idea central. Para generar explicaciones genuinas, la psicología no debe buscar leyes, como lo hace la física, por ejemplo, sino que debe explicar cómo funcionan las capacidades de la mente. Y para eso nos ofrece un detalle de en qué consiste explicar una capacidad. Así que para empezar a entender este fascinante y complejo tema de la explicación en psicología, vamos allá. Cummings empieza su texto contándonos una historia. Mucho tiempo atrás, la filosofía de la ciencia describió en qué consiste la explicación científica y esta descripción se conoce como el modelo nomológico deductivo de explicación. Según este modelo, explicar algo es simplemente decir que eso ocurrió porque existe una ley general que vincula ciertas condiciones iniciales con la aparición de ese fenómeno. Cummings comienza con una fuerte crítica a este modelo para luego plantear sus ideas. Veamos los 4 puntos clave de esta primera parte del texto de Cummings. Como decíamos, Cummings parte de la crítica al modelo nomológico deductivo de explicación. Según este modelo, explicar es subsumir, esa es la palabra técnica, subsumir un hecho bajo una ley natural, es decir, deducir un evento, que se conoce como explanandum, lo que queremos explicar, a partir de leyes y ciertas condiciones iniciales, que en una explicación son el explanans. Cummings señala que, aunque este modelo es difícil de defender hoy, muchos psicólogos siguen repitiendo y creyendo erróneamente que explicar un fenómeno es simplemente encontrar una ley que lo subsuma. Este error debe enmendarse. Cummings sostiene que en psicología lo que llamamos leyes se suelen denominar efecto, como el efecto McGurk o el efecto García. Y estas leyes, los efectos, no explican ningún fenómeno, no son explanas, sino que son el fenómeno mismo que requiere ser explicado. Es decir, las leyes, los efectos, son explanandum. En psicología una ley solo nos dice qué pasa, no cómo pasa o por qué pasa. Los efectos no son leyes generales de la naturaleza, sino más bien leyes in situ, les va a llamar Cummings. Son regularidades que rigen solo para ciertos sistemas con una organización muy específica, por ejemplo nosotros los seres humanos, debido a cómo estamos organizados. Esto es lo que hace que la psicología sea una ciencia especial y no una ciencia general. Las capacidades son el objetivo primario de la psicología. Lo que realmente queremos explicar en psicología no son los efectos, sino las capacidades. Por ejemplo, ver en profundidad, hablar un idioma, planificar o empatizar con una persona. Las capacidades son propiedades disposicionales complejas. Los efectos, en cambio, son, podríamos llamarlos, efectos secundarios o contingentes que ocurren cuando usamos una capacidad.
Entonces, por ejemplo, si la capacidad es multiplicar, el efecto podría ser el tiempo característico que tardamos en multiplicar, de manera que tardamos más tiempo si los números son más grandes o si el método de cálculo es muy complejo. Los efectos entonces nos sirven para poner a prueba, es decir, confirmar o rechazar, qué teoría sobre una capacidad es la correcta. Entonces, si lo que nos interesa explicar son las capacidades y las leyes no explican, ¿cómo explicamos estas capacidades? Cummings propone que la explicación de una capacidad se logra mediante análisis funcional. Este consiste en descomponer una capacidad compleja en una serie de subcapacidades más simples y organizadas de una forma programada. Es decir, algo así como en una línea de montaje, ¿no? Con una secuencia específica. La explicación es exitosa cuando logramos cerrar la brecha entre una capacidad muy sofisticada y los procesos más simples que la componen. De manera que las subcapacidades son menos sofisticadas que la capacidad explicada, son de diferente tipo que la capacidad explicada y su organización es relativamente sofisticada. En resumen, una buena explicación funcional es aquella que logra dar cuenta de una capacidad compleja a partir de la organización de componentes que son por sí mismos mucho más simples y de distinto tipo a la capacidad global. ¿Cómo se une todo esto en la unidad 6? Bueno, esta unidad trata sobre la explicación científica y el texto de Cummings es el corazón de la propuesta para entender las características específicas de la explicación en psicología. Lo que Cummings hace es movernos un poco el piso en el inicio. Primero nos dice que dejemos de buscar leyes de la psicología como si fuéramos Newton y sus siguientes ideas se complementan de esta manera. Primero, debemos identificar una capacidad psicológica. Una capacidad es el explanandum primario de una teoría psicológica. Luego usamos los efectos experimentales para ver cómo se comporta esa capacidad. Y aplicamos el análisis funcional para construir un modelo explicativo o una especie de diagrama de flujo de cómo se descompone y organiza esa capacidad internamente en subcapacidades. Quizá esto implique postular entidades y procesos de la región 3, pero apelando a indicadores observables de la región 2 y 1, es decir, los efectos. Esto es lo que nos permite pasar de un ¿qué pasa?, cuál es la capacidad y cuáles son sus efectos correlativos, a un ¿cómo funciona?, un análisis funcional de la capacidad en subcapacidades. Esto es la explicación de una capacidad, su análisis funcional. Cummings nos enseña que en psicología no basta con decir qué hace la gente. El verdadero trabajo científico consiste en desarmar la maquinaria mental para entender cómo lo hace, y esto se hace a través del análisis funcional. Es como abrir una caja negra y describir el diagrama de sus circuitos internos. Es decir, explicar no es simplemente decir que la caja funciona porque tiene la propiedad de funcionar, porque eso es como decir que funciona porque sí. Es como decir que vemos en profundidad porque generamos imágenes tridimensionales en nuestra conciencia, que es otra forma de decir lo mismo. O como decir que el café quita el sueño porque te despierta. Como reflexión final te propongo pensar en lo siguiente. Si la explicación psicológica depende de descomponer una capacidad en subcapacidades cada vez más simples, llegará un punto en que la psicología sea absorbida por la neurociencia al explicar sus componentes básicos, o siempre necesitaremos el análisis funcional para entender la organización, que es lo que hace que el todo sea más que la suma de sus neuronas. En la segunda parte del texto, que comprende los puntos 6 a 8, Cummings presenta el panorama actual de la psicología en relación a este tipo de preguntas. Para desglosar este tema, nos vemos en el siguiente video.